Buen día. En su 78 aniversario, la Universidad de Sonora, trascendiendo fronteras, y como parte de los festejos, la Asociación de Cronistas Sonorenses hace, en alianza con la universidad, a través del Museo Regional de la máxima casa de estudios del Estado, pues trae a ustedes una serie de entrevistas de 4 municipios de nuestra geografía sonorense. Este día nos toca entrevistar al maestro José Omar Montoya Ballesteros. Él es cronista de Huepac, Sonora. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para dar a conocer más nuestros pueblos. Creo que es un espacio importante para que la gente conozca más. Definitivamente, maestro, es un espacio muy importante que agradecemos a la universidad, el que nos permita dar a conocer todo lo que hace un cronista desde su trinchera en su municipio. Exactamente, y pues sí, son pocos los espacios que tenemos muchas veces, por eso se agradece a la universidad este espacio que hoy nos brinda. Perfecto, pues entrando en materias. Muy bien, vamos adelante. A ver qué tanto nos puede usted liberar nuestras dudas de todos esos pueblos, sobre todo de su región de Huepac, las comunidades, las rancherías, todo lo que es Huepac para Sonora, para ustedes mismos como habitantes. Sí, sí. El espacio es suyo. Muy bien, muchas gracias. Sí, exactamente. Muchas veces podemos pensar que pues pueblos chiquitos que pueden tener, ¿verdad? Pero pues tienen mucho nuestros pueblos de Sonora que muchas veces es poco conocido, y como ahorita vamos a hacer un breve recorrido histórico, de lo que es Huepac, ¿no? De lo que ha pasado a través del tiempo y de su importancia, que vamos a ver que tiene bastante en el estado. Maestro, ¿Huepac o Huepac? Originalmente era Huepaca, porque se funda como la misión de San Lorenzo de Huepaca. Después ya con el tiempo se cambia a Huepac, ¿no? Pero su nombre original es Huepaca. ¿Y significa? Lugar. ¿Es algún... ¿Qué pueblos originarios están en esa región? En esa región estuvieron la tribu Ópata, específicamente los tehuimas, ¿no? Que básicamente era a la llegada de los españoles los de mayor población en el estado, los ópatas. Y el grueso de esa tribu se encontraba en esa región, se encontraba en lo que hoy es el Ojo de Agua de Huepac. Toda esa región ubicada por la tribu Ópata, ¿no? Y significa Huepac, lugar donde es más ancho el valle, o lugar donde enancha el valle. Por su característica geográfica, si uno va, ve básicamente cómo se abre el valle, ¿no? El valle, Huepac pues se ubica en la región del río de Sonora, en el centro de la región del río de Sonora, que muchos lo conocen como la región también de los valles paralelos. Esta región del río de Sonora está más o menos a 150 kilómetros de la capital del estado. Sí, en esa región donde tenemos pueblos como Ures, Babiácora, Conchi, San Felipe, pues Huepac, Benamchi, hasta llegar al Ojo de Agua de Cananea, ¿no? ¿Con quién conecta Huepac? Huepac tenemos al sur con San Felipe de Jesús, tenemos al norte con Banamchi, Cumpas y pues Rayón o Podepe, ¿no? Lo que es cruzando la sierra, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Como les digo, básicamente está en la región central del río de Sonora, una región importante agrícola para los ópatas que se dedicaban, y también los ópatas solían hacer una reunión anual, ahí donde presentaban juegos, donde hacían competencias, donde presentaban sus danzas, cada familia, porque se organizaban por familias los ópatas. Por familias. Era una de las festividades importantes. Dentro de ellos era su reunión anual, y seleccionaban siempre a Huepac por ubicarse en el centro de su región. Ahí llegaban todos los ópatas a esa reunión anual, ¿no? Donde había bailes, competencias, juegos para ellos, ¿no? Donde convivían como tribu ellos los ópatas, ¿no? Y se dice que la última reunión que tuvieron los ópatas ahí fue en el año de 1800, ahí en el poblado de Huepac, ¿no? A raíz de... ¿Y por qué razón no saben? ¿Por qué razón ya no se siguen haciendo esas reuniones? Pues básicamente la tribu fue desapareciendo ahí en la región ya con el mestizaje y otros factores, ¿no? Entonces se fueron perdiendo todo eso. Básicamente la reunión surgieron otras tradiciones con la colonización y la llegada de los españoles, pero básicamente fue ese el factor importante que
que detonara. Por ejemplo, a mí ya no me tocó más que conocer a un anciano que conocíamos en el pueblo como Don Chuy. Fue el último ópata ahí que conocimos en Huepac. En Huepac, pero ya después ya no. Ópato puro que podríamos decir, ¿verdad? Después todos tenemos, yo creo, en nuestra sangre, sangre ópata, ¿no? En esa región. Exactamente. Y Manos de Hermosillo, ¿no? Que somos una mezcla de bastantes culturas. Exactamente, en esa región. Entonces, como lo vemos desde esa época prehispánica, pues ya era importante Huepac, ¿no? En la región, por esa tribu ópata que se hacían llamar los sonoras también, los sembradores del maíz. Dicen de que por ahí, entonces de por ahí nace el nombre de Sonora. Exactamente, hay varias hipótesis del nombre de Sonora y varias hacen referencia a este pueblo, a Huepac. Podemos mencionar algunas de algunos informes de sacerdotes jesuitas, por ejemplo del padre Juan Ortiz Zapata, que nos dice en un informe de 1676, nos dice que la misión de San Lorenzo de Huepac, como se llamaba, estaba formada por la cabecera que era Huepac y tenía dos pueblos de visita, que era Banamchi y Sinoquipe. O sea, originalmente Banamchi y Sinoquipe dependían de Huepac, de la misión de San Lorenzo de Huepac. Y en ese informe nos dice que contaba con una hermosa iglesia, que ya había una orquesta religiosa en ese tiempo en Huepac. Y también decía que había un hermoso valle cerca de un ojo de agua, y que ese hermoso valle tenía el nombre de Sonora. Ese es uno de los informes que tenemos. Este es de 1676. Pero tenemos otro informe de 1730 de Cristóbal de las Cañas, también sacerdote jesuita, que dice que el nombre de Sonora, según la opinión de los indios viejísimos que ahí vivían, venía del ojo de agua cenagoso, cerca de una ranchería que hoy se conoce el pueblo de Huepac, y que eran sembradores de maíz, que hacían sus casas y sus chozas de cañas y de hojas de maíz, a la que le llamaban sonot. Entonces dice que también por ahí hay una variación del maíz, del sonot, que podía originar el nombre de Sonora. También hay otros informes que nos dicen que en ese mismo valle donde estaba el ojo de agua había una meseta, y que también había ahí una capilla dedicada a Nuestra Señora de las Angustias. Esta también que trajeron los españoles, que también hacen muchas versiones de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también lo mencionan varios autores, pero unos lo sitúan en Ures, en otras partes. Pero también hay unos que dicen que ahí fue en Huepac, y también se le conoció al Valle de Nuestra Señora, y creen que por ahí también hay una variación. Sea esta u otras versiones, vemos que son más de 3 las que nos dan origen en Huepac, Sonora. Pues ahí una de las importancias de este poblado de Huepac. El privilegio de ser huepaqueño. Huepaqueño, exactamente, el privilegio de ser huepaqueño. Les debemos el nombre. Pues prácticamente se pudiera decir, ¿no? Porque varias de las versiones nos hacen referencia ahí, no sea por el hermoso valle que mencionan los sacerdotes jesuitas, o el Valle de la Señora, que se le conocía también. Entonces no es un informe, son 3 informes, 4 que nos mencionan ese hermoso valle, que incluso nos dicen que en ese hermoso valle habitaban 83 familias. Uno de los informes nos dice 83 familias de los pueblos originarios. De los pueblos originarios que eran los ópatas, ¿no? Que pues los ópatas era una población tranquila, que sí se decía que eran muy adiestrados para la guerra, en técnicas militares, se dedicaban a la agricultura, a la caza. ¿Qué cultivaban? Cultivaban el maíz, era principalmente. Ajá. Tenían la caña, una caña morada, que dice que también. La caña morada ya fue la mezcla ya del Sí, la española, ajá, que también tenían esos. Y pues también usaban mucho en su alimentación algo muy común y en muchos pueblos de Sonora, que era el chile chiltepín, ¿no? Que es silvestre, también, que es parte, y que muchos autores lo mencionan desde épocas de la colonia, ¿no? También, cómo veían en Sonora, por ejemplo, Baltasar de Obregón, Pfefferkorn, que también nos menciona cómo era característico ese chiltepín en la mesa de los naturales, ¿no? De este pueblo, y cómo lo veían en el campo también, esa mata tan particular, ¿no? Esa planta tan particular que era el chiltepín. Oiga, maestro, dentro de lo que es la iglesia, que a mí en lo personal se me hace una iglesia muy bonita,
¿Tenemos algo que sea original de la venida de los jesuitas a esta región? Bastante tenemos de original de los jesuitas. El pueblo se inicia su fundación en 1639 por el jesuita Jerónimo de la Canal, fue el fundador, ¿no? Con ello inicia la misión, como mencioné, misión de San Lorenzo de Huépaca, dedicada pues a San Lorenzo, que su fiesta es el 10 de agosto, San Lorenzo de Huépaca. Entonces, Que hoy no hubo. que hoy no hubo, fue virtual todo, ¿no? Se hicieron todas las celebraciones, que ahorita vamos a hablar más adelante de todas las tradiciones que hay, que vienen también desde esa época, se hicieron de manera virtual para no faltar de más de 380 años de realizarse, que fueran, pero de manera virtual, ¿no? Entonces se inicia la construcción en esa época del templo. Hay un informe de su fundador, de Jerónimo de la Canal. Ese informe es de 1653. En ese informe de 1653, entre otras cosas, dice que el templo ya está por terminarse, que en ese momento están techando el coro y que va a quedar muy bonito, dice el templo ahí en el informe, que él sigue viviendo en Huépac, que tiene 2 casas en Huépac hechas de madera de pino. Creo yo que a lo mejor de ahí de la Sierra de Aconchi, por ahí es donde pudo haber traído el pino. El pino, él nos menciona eso entre otras cosas, ¿no? Entonces, dice que ya está por terminarse. Entonces, ¿qué características tiene este templo, no? A la fecha se ha mantenido lo más posible en su forma original, o es mantenimiento el que se le da, ¿no? Algo característico de este templo son sus vigas. Sus vigas que son impresionantes. Impresionantes las vigas. Y los invitamos cuando tengan la oportunidad. Vayan. Exactamente, que visiten Huépac porque el templo es un tesoro ahí y es un testigo de esa misión, ¿no? Son vigas de mezquite labradas a mano. ¿Y labradas por? Por los ópatas. Por los ópatas. Por los ópatas. Sí, talento de los ópatas. Este es uno de los principales atractivos del templo. Imágenes tenemos del siglo XVII. Tenemos un Jesús Nazareno, San Juan, la Virgen María, el San Lorenzo original. El original, que ese es un San Lorenzo chico, como de unos 50 centímetros. Ahorita en el altar principal está uno más grande, que eso ya es de los años 80 más o menos, ¿no? Pero el original ahí está con especial cuidado, ¿no? Que lo pueden ir ver. De más de 400 años. Exactamente, casi 400 años de esa imagen, ¿no? Una Virgen del Carmen también, ¿no? Hay varios que se han conservado ahí, ¿no? ¿Cómo conservaron esas imágenes, esas esculturas, cuando el tiempo de los cristeros? De los cristeros. Muy interesante eso, el tiempo de los cristeros. Ahí lo que pasó, las familias se los llevaron a sus casas. Uno los escondieron en graneros o ahí donde guardaban la paja. La facilidad que tenía, que son santos que se pueden desarmar. ¿Ah, sí? Sí, que tenían movimiento, son flexibles, se le quitaban los brazos, las demás estructuras de madera. Entonces lo que hicieron es pequeños bultitos, los escondieron y pues desde los vasos sagrados y todo eso escondieron las familias, ¿no? ¿Y cómo decidieron qué familia guardar? Siempre me cuestiono eso, ¿no? Sí. ¿Por qué tú o por qué yo Ajá. no? Supongo yo que siempre ha habido familias destinadas al cuidado del templo, más en aquellos que era fulanita de tal, tenía la llave del templo y no podía más que ella abrir y cerrar, ¿no? El templo. Incluso hay una anécdota que mucha gente se conoce ahí, que eran 2 hermanas, 2 señoritas que eran parientes del señor Enrique Rodríguez, que el señor Enrique Rodríguez muchos años cuidó del templo, desde el jardín y todo lo del templo, que incluso era de los que nos regañaban, no pise el jardín, o que las campanas se deben de sonar de tal manera. Nada más que el tiempo es así, que un difunto hombre es así, un difunto mujer es así. Todo te enseñaba porque todo tenía, ¿no? Entonces, unas tías de ellas guardaban los planos originales de la iglesia, pero estas señoras se fueron de viaje en tren y se llevaron los planos, pierden la maleta y se perdieron los planos. Entonces, eran pues familias tanto que no podían dejarlo y se lo llevaron con ellos y ahí se perdió, ¿no?
Entonces, básicamente eso se decidió, creo, las familias que más estaban cercanas al templo y que cuidaban, porque eran por familias que se dedicaban a cuidar el templo y a preservar el templo, ¿no? Entonces tenemos también figuras de cantera en el arco inicial de entrada. Hay unas bonitas figuras de cantera también. En otros nichos también está el altar original que se usa, que lo podemos ver al fondo, ¿no? Es una especie de gradas que todavía se conserva original, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Incluso hay un inventario, es más o menos de 1850, si no me equivoco la fecha, y todos esos los menciona que ahí estaban, aparte de las vestiduras que hay, que también hay unas vestiduras ahí guardadas, que se conservan muy bien. Una de las campanas originales que también ya está abajo, la puerta original, que esa se quitó, pero está conservada dentro del templo, ahí se colocó también esa puerta. Esas puertas que eran increíbles, ¿no? Increíbles. El peso, la madera. Exactamente, y con los remaches. Muy característico eso. Entonces son varios tesoros que podríamos llamarle. Por ejemplo, las estampas del Vía Crucis. Esas, en una limpieza que estaban haciendo a las vigas, se las encontraron enrolladas, guardadas allá en las vigas, y están pintadas por un pintor francés. Después ya las mandaron a enmarcar y las pusieron ahí, pero estaban escondidas. El Vía Crucis es pintura de un francés. De un ¿Se francés. hizo en Francia o acá? No, en Francia, y también los trajeron. Sí, así. Muy interesante, amigos, mucho que ver en Huepac. Y no nada más ahí, sino en todos los pueblos que son parte de nuestro entorno, ¿no? de nuestra idiosincrasia, de que la realidad, de saber de dónde vienes, quién eres, qué identidad tenemos. Exactamente. Lo único que podríamos decir que ya no tiene original el templo es el campanario, porque tenía una torre, y esa torre se cayó en el temblor de 1887. Se destruyó esa torre, y como ya no existían los planos para saber cómo era originalmente, ya hasta duró muchos, vamos a ver, yo creo una de las imágenes, duró muchos años sin torre, desde 1887 hasta los años 60. Otra vez se hace un tipo espadaña, que supuestamente fue provisional, en lo que a ver si se conseguía hacer una torre normal, nada más para poner las campanas, pero pues ya se quedó ahí, ¿no? Pero duró mucho tiempo sin torre, que es lo único que podríamos tener adición, pero eso fue porque se cayó, ¿no? Ajenas, ¿no? A la misma, ¿no? Pero sí, muy recomendable que visiten el templo de Huepac, es un tesoro ese templo. Y como dices, todos los pueblos de ahí, porque básicamente fueron fundados en la misma época y compartimos características, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Y todos tienen su importancia y sus tesoros. Pues estamos platicando con el maestro Omar. Él viene siendo cronista de Huepac y pues es parte de esta charla que tenemos este día. Hablando también de la economía, hemos sabido que Huepac fue un pueblo minero también, ¿no? Sí, un pueblo minero. ¿Qué era lo que extraían? Sí, pues la minería también ya se explotaba desde la época colonial, ¿no? Ya a finales del siglo XVIII, pues ya tuvo más auge, ¿no? Una de las minas importantes ahí fue la de Washington, que tenía plata, cobre. Fue una mina importante hasta los años 80, duró esa mina. Todavía en los 80 funcionaba esa mina, entonces. Entonces fue importante esa actividad de la minería muchos años en Huepac. Muchos años en Huepac. Y como la base que siempre ha sido la agricultura, la ganadería. Incluso en el escudo de Huepac pues se representa eso, se representa la minería, se representa la agricultura, se representa la ganadería, que son las actividades primordiales, ¿no? ¿De quién es el escudo? Conrado Gallegos fue él. Sí, que era un dibujante que trabajó mucho tiempo como dibujante en el gobierno del estado de Sonora, y fue el que dibujó el escudo del estado de Huepac, y también colaboró con el arquitecto Aguilar dibujando el del estado de Sonora, o sea, bajo las instrucciones, ¿no? Como se le fueron diseñando, y dibujó también el estado de Sonora, y también era poeta, tiene varios poemas dedicados al pueblo, ¿no? de Huepac, Sonora. ¿Qué tal la vida de un cronista? Muy interesante. Satisfacciones, contratiempos. A ver, platícame. Pues yo por experiencia desde mi padre.
porque mi papá duró muchísimos años de cronista y yo le ayudaba con sus trabajos, con sus investigaciones. De ahí me empezó a mí la inquietud por aprender, por investigar, y es una actividad, es una función, una profesión se podría llamar, muy enriquecedora, con muchas satisfacciones de conocer, y también no solo nuestros hechos históricos del pasado, sino ir construyendo los hechos actuales, ¿no? Que para otras generaciones serán historia también. Entonces de ahí... Lo que está pasando ahorita para mañana. Para mañana. Entonces es importante que el cronista vaya registrando y vaya haciendo la crónica diaria de su comunidad, ¿no? Aparte de ahí, seguir investigando, y sacando nuevos datos de investigaciones anteriores, porque nunca uno termina de aprender y de sacar nueva información, ¿no? De ir actualizando la historia. Ir actualizando, como por ejemplo estos informes que les mencioné. Uno yo lo adquirí el año pasado en la Universidad de Arizona, donde nos menciona eso precisamente, que llamaban el Valle de Sonora. Entonces son informes interesantes que pues el año pasado yo los conseguí, ¿verdad? Y una cosa muy importante ahorita es las facilidades que tiene el cronista para inmiscuirse en lo que anteriormente los otros cronistas no tenían esas facilidades, ¿no? Que ahora a través de una computadora, una laptop, un celular, te puedes inmiscuir en muchos archivos que te permiten precisamente jalar lo que en un tiempo fue de Webpack, pero que ahorita lo puede tener España. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacerte de esos documentos, de esa información, para que vayan enriqueciendo lo que es el trabajo del cronista? Exactamente. Antes a lo mejor pues llegaban algunas fuentes que les llegaban, libros, la tradición oral que era básica también, pero ahora pues en una computadora, como dices tú, encontramos de todo. Lo encontré en Estados Unidos, puedo conseguir otras partes en España, y vamos enriqueciendo la información y la historia de nuestros pueblos, ¿no? Como aquí, que por ejemplo nos estás mostrando varias fotografías, veo un molino. Exactamente. Ese molino, importante la función de los molinos durante esos tiempos en esos pueblos. Exactamente. Por ejemplo, ese molino que estamos viendo es el molino harinero El Sonorense. Ese molino harinero empieza sus funciones en 1884. Fue por el señor Quiroga Enciso, el dueño del molino, que decidió establecer ese molino en Huelpac, viendo la necesidad pues de una actividad económica, y lo que hace, él busca un terreno. ¿Cómo busca ese terreno? El señor Manuel Quiroga Enciso busca ese terreno que esté cerca de los sembradíos, que esté cerca del río, porque se abastecía también del agua, ¿no? Del agua, cómo funcionaban el vapor ahí y el agua. Entonces se establece en 1884 un molino harinero que se llamaba, como les dije, El Sonorense, que producía una harina que se llamaba la Rosa Blanca. Ajá. Y ese molino pues traía harina Hermosillo, se llevaba guaymas también. Ese molino, exactamente, y también fue mucha actividad económica porque le ayudaba a los mismos agricultores y fomentaba la economía ahí también del pueblo. Ese molino fue desde 1884 hasta 1982. A mí me tocó verlo, funcionando ese molino harinero, ¿no? Casi 100 años de funcionamiento. Ahí fue pasando, pues después fueron los hijos, después el nieto, de generación en generación. Un molino muy importante en la región, el molino harinero El Sonorense, ¿no? El Sonorense con la harina rosa blanca. Rosa blanca. De buena calidad. De muy buena calidad, entonces sí. Decían, por ejemplo, las señoras de antes, ¿no? Que las harinas pues tenían una textura muy interesante. Exactamente. Para elaborar las tortillas, ¿no? Sí, por ejemplo la rosa blanca era especial, y también otra variedad de harina que hoy podríamos llamarla la integral, que ellos la llamaban harina segunda. Es cierto que sí. Ya seguía el salvado. Exactamente, y de ahí se debe, por ejemplo, todavía mi mamá dice, voy a hacer tortillas de harina segunda, que sería de harina integral ahora. La harina integral ahora, pero pues se quedó ese
esa manera de llamarlo, ¿no? La harina normal y la harina segunda, ¿no? Que era dentro del parte del proceso, ¿no? Sí, y otra de las imágenes que tenemos ahí, por ejemplo, es esta cajetilla de cigarros. También fue importante el tabaco. Producían tabaco, ese se dejó de producir hasta 1935, el tabaco y la caña de azúcar. El tabaco hasta 1935 y la caña de azúcar hasta 1956. Y en Huepac había una fábrica de cigarros. Una fábrica de cigarros que se llamaba la fábrica del cigarro La Esmeralda, del señor Luis Molina Carrillo. La Esmeralda, ¿no? Y tenían esos cigarros que se llamaban el Indio Triste. No sé por qué se llamaban el Indio Triste, pero ahí podemos ver en la cajetilla que se llamaban el Indio Triste. Se llamaban el Indio Triste. El Indio Triste, ¿no? Y que tenían una leyenda muy particular, que a lo mejor no se percibe ahí, pero la voy a leer aquí. Decía la leyenda, cigarros el Indio Triste, Los Torreones, Huepac, Sonora, fábrica de cigarros de los mejores tabacos de las vegas del río de Sonora, elaborado con sumo esmero y limpieza. O sea que para eso teníamos en Huepac. ¿Y hacia dónde lo distribuían? También se venía a la capital, a Guaymas, y ahí ya se distribuía. O sea, ¿cómo hay cosas, ¿no? Que uno no tiene ni por acá exactamente. Que se pudo haber desarrollado en un pueblo, sí, a veces alejado de la capital, pero en aquel tiempo pues estaba Arizpe muy cerquita. Exactamente, capital, sí. Ures, ¿no? Ures, sí, exactamente, y así como el tabaco, la caña de azúcar, pues lo que teníamos, la harina, la minería, también existió un tiempo el algodón, que fue también, y otra parte interesante que hubo, que esa me tocó escuchar a mi abuelo, que había pequeñas fundiciones de cobre, aprovechando que estaba la mina ahí había una persona de apellido Sea que tenía su fundición de sus casos, campanas, y mi abuelo decía que era un espectáculo ver cómo fundían el cobre pues no había luz, y si en la noche veían cómo estaban haciendo, entonces para ellos, dice mi abuelo, era un espectáculo. Yo hacía caminatas en el pueblo y me decía, mira, aquí estaba la fundición, aquí estaba el cohetero, porque había uno que trabajaba pólvora y hacía cohetes. Entonces ahí me iba explicando él, recorriendo el pueblo, dónde se ubicaba cada empresa, podríamos llamar, ¿no? de ese tiempo. Entonces, como podemos ver, a lo mejor podíamos decir, pues, ¿qué podía haber en un pueblo? Pues no solo fue la agricultura, pues no fue nada más el río para irte a bañar. Exactamente. Todo el mundo de posibilidades. Exactamente. El maestro, el papá del maestro Montoya fue Sigifredo Montoya López, doctor de toda esa comunidad y además, como bien comentaba él ahorita, cronista muy importante dentro de la región y dentro de lo que fue la Asociación de Cronistas Sonorenses, ¿no? Sí. Entonces, de él habla precisamente el papá. Pues imagínense qué legado no te habrá dejado, exactamente, qué información no tendrás, y sobre todo la experiencia esa de ir de la mano con él a platicarte lo que hoy nos está platicando. Exactamente, y como dices tú, ¿qué no me ha dejado? O sea, cada día yo que me siento en su escritorio a ver sus documentos, o sea, cada vez encuentro más cosas. Sí, él editó un libro. Sí, exactamente, o sea, él editó un libro que incluso se llamaba El Valle de Sonora, el origen de un nombre, haciendo referencia al origen de Sonora, ¿no? De ahí, pero básicamente dejó material para muchos libros más, ¿no? Y cada vez encuentro más, que espero poderle editar más libros, ¿no? De todo el trabajo que dejó, porque también hacía poesía y me dejó bastantes poemas que sería muy interesante darlos a conocer y trabajarlos, ¿no? Entonces, no solo fue un padre que enseñaba con el ejemplo, sino en la cuestión profesional también fue un gran maestro, ¿no? Un médico muy reconocido, malo que yo lo diga porque era mi padre, no, pero pues puede preguntar a cualquier habitante de la región, no nomás de Huepac, porque él le tocó atender a toda esa región del río Sonora, cruzar ríos crecidos a caballo, noches sin desvelo, exactamente, a caballo, en burro. Él dice que 1956 más o menos llega a esta región a prestar su servicio social y dice, yo pues iba a prestar mi servicio social, yo ya tenía mi trabajo seguro en México porque ya estudié en la UNAM, y dice, pero no, o sea, yo vi la necesidad de esos pueblos y dije, aquí debo estar, y se quedó ahí a trabajar en esos pueblos.
Incluso se encontraba mucha gente que le decía, doctor, yo nací con usted, y mi papá, pues, sí, Pues ¿no? O sea, ¿cuántos serán, no? Y dice, y las carencias, ¿no? Desde enseñarlos a vacunarse, porque no había vacunas, desde el aseo para los alimentos, el aseo personal, o sea, de hacer toda esa cultura, ¿no? De sana en los pueblos. Y dice, y no había paga económica, pero era más la satisfacción de ayudar a la gente, y gente que decía, doctor, nomás con verlo ya me alivié. O sea, sé que ya viene a mi casa, Y ya todo va a estar bien. Ya estoy bien. Y es la confianza, ¿no? Porque La como dicen confianza. muchas veces, la confianza que te genera el médico es parte Exactamente. fundamental para tu Exactamente, sanación. para tu sanación, exactamente. Y así hay muchas anécdotas que si cualquier persona que le pregunte de ahí del Río de Sonora tendrá algo que platicar de él, ¿no? También fue maestro de la secundaria, entonces varias generaciones formó también. Un personajazo de Huepa, de Huepa, Río de Sonora, de Río de Sonora. como hay otros personajes también que nos traes por acá, por Sí. ejemplo, el Teniente Coronel Máximo. Máximo Tom también, sí. En los pueblos hay muchas personas que a lo mejor, como yo siempre les digo, están en las personas comunes y corrientes que a lo mejor no se conoce lo que hacen, o no se les da función, o no tuvieron un puesto importante, pero que han hecho mucho por sus comunidades, ¿no? Puedo mencionar algunos reconocidos como el Teniente Coronel Máximo Tom. Revolucionario. Sí, exactamente, que estaba luchó junto con Obregón, ¿no? Dentro de la revolución, el Teniente Coronel, que después ocupó varios cargos, hasta tesorero del Estado, que fue conocido como una persona muy recta, muy honesta. Fue también diputado constituyente en 1917 en la promulgación de la Constitución del Estado de Sonora en Magdalena. Él representaba al distrito de Arizpe, ¿no? De Arizpe. Así como él tenemos que fue su compañero también, el general Padilla, José M. Padilla, que muchos dicen que es José María Padilla, pero no, sus familiares me dicen, se ponía M por el apellido de la mamá. Molina. No porque muchos dicen es que María, sino que es JM, se ponía el apellido de la mamá. También muy reconocido general, también que estuvo luchando en la revolución con Obregón, ¿no? Entonces, así como otros personajes que a lo mejor también de la vida cotidiana que no se les puede conocer, pero han hecho mucho en diferentes campos, ¿no? Hablando desde la salud, de la cultura, de las artes, de la educación. Hablando siempre... de quien levantaba la mollera, por ejemplo. Exactamente. Que ya ahorita en la actualidad dicen, la mollera, ¿pero qué es eso? Los doctores no creen, pero sin embargo hay algunos que todavía dicen, levanten la mollera. La mollera, sobarle para el empacho, que está empachado. Exactamente. Todo eso creo que eso es una de las cosas muy interesantes que hace el cronista, ¿no? Ir rescatando esos personajes que no te los rescató la macrohistoria. Exactamente. Pero como microhistorias son fundamentales y muy importantes precisamente para ir conociendo todo ese desarrollo de una comunidad. De una comunidad, y como digo, son los comunes y corrientes de ahí, de los pueblos, ¿no? Que tienen mucho que enseñarnos, mucho que decirnos y mucho que aportaron a su comunidad, ¿no? ¿Quién era el personaje especial del pueblo? En todos los lugares hay un personaje que es el que te alegra la vida, el que te joroba la vida. Hay varios, por ejemplo, el que alegra la vida mucho es para los de Huepa, que lo van a conocer porque siempre, ahorita que hablemos de las tradiciones, les voy a decir de uno el Panchín, que se conoce, ¿no? Panchín, ¿no? Era una persona alegre, bailadora, siempre con sus chistes, ¿no? También, entonces, muy conocido ese personaje, ¿no? Ese Panchín, que todavía vive ese personaje, ¿no? Sigue siendo igual de personaje. Sí, sigue igual siendo de personaje, ¿no? O sea, siempre hay, pero hay otros que, por ejemplo, que te ríes mucho con eso, contando sus anécdotas, como es Don Ulises, Don Conrado, que siempre tienen una puntada y la manera que te cuentan su historia, lo que ellos vivieron. Tienen una manera especial, pues, de amenas. Digamos que son de los famosos mentirosos. Exactamente, ¿no? Se juntan todos a contarse a contarse, ¿no? Anécdotas y dice trascendiendo de un lugar a otro. Sí, incluso, por ejemplo, en la plaza había una banca, ¿no? Donde ahí se juntaban todos los de... la del pájaro muerto le decían, porque eran puros señores mayores ya, pues. Y se juntaban. Se llamaba así. Pues ahí lo dejamos ahí. Y se juntaban en esa banca, ¿no? Ya pues ya no están, pero ahí se juntaban, ahí las bancas ya estaban, sí, exactamente. Entonces,
cosas tradicionales de los pueblos, ¿no? Como así como decías tú, la que curaba esto, la de la tienda, la señora Amalia, porque es muy común en los pueblos, ¿no? Amalia de Moisés, Amalia López, o con mi mamá Josefina del doctor. Entonces, como se le van poniendo, ¿no? Los pueblos, o que ve que, por ejemplo, que de Amalia López, los botones y todo lo de mercería, ahí lo puedes encontrar. Los abarrotes de Rafael Padilla, de Amalia de Moisés, y así fueron los changarros, ¿no? De esos tiempos. De esos tiempos, ¿no? Y así hay historias de muchas personas, ¿no? Que tenemos ahí en el pueblo y como en todos los pueblos, ¿no? Sí, hay bastantes personajes, maestros también que hubo, que enseñaron mucho a muchas generaciones, ¿no? Porque ahí tenemos hasta el grado de secundaria. Pues seguimos con el maestro Montoya, precisamente hablando sobre esa población tan interesante para nuestro estado, que es Huepac, donde nos está platicando todo lo que representa, lo que ha representado y lo que seguirá representando, ¿no? Como parte central del río Sonora, ¿no? Exactamente. Todo ese movimiento que ha generado, que sigue generando, y este espacio queremos aprovecharlo para entrar con las festividades, con la fiesta, con el relajo, con el baile, todo eso que es parte fundamental de una sociedad y que si no hay fiesta, pues no tiene chiste. Exactamente, las tradicionales fiestas que en ¿Qué todos los pueblos tradiciones tenemos en Huepac? ¿Qué hubo o qué sigue aún? Sí, las tradiciones todavía siguen, fíjense, porque se funda Huepac como misión de San Lorenzo de Huepac, su festividad el 10 de agosto. Entonces, ¿qué hacen los españoles para evangelizar, para atraerlos? Toman sus danzas, partes de sus danzas, de sus tradiciones, y hacen una adaptación ellos, para darle un sentido religioso, un sentido ya más cristiano. Entonces toman esos, y se dice que para mediados del siglo XVII ya estaban propiamente establecidas las fiestas de San Lorenzo. Que las fiestas de San Lorenzo constan de varias tradiciones que hasta la fecha seguimos, ¿no? Independientemente de las misas, que la tradición de la misa es, haces todo el novenario previo a la fecha de San Lorenzo, 5 de la mañana la misa, que el templo se sigue haciendo. Este año pues fue de manera virtual, ¿verdad? Pero se sigue haciendo, y el templo a reventar, ¿no? 5 de la mañana, todas las misas. Entonces esas 5 de la mañana son desde tiempos muy lejanos, ¿no? Se acostumbraba que rezaban el Rosario del Alba y la novena, ¿no? Que hay un canto especial que se canta ahí en la región, que se llama el canto del alba. El canto del alba, ¿no? Que usaban mucho pues las señoras desde el Rosario del Alba, ¿no? Y las misas del alba, ¿no? También. Entonces, bueno, mediados del siglo XVII ya están las festividades. ¿Qué consta de las festividades? Primeramente, se escogía un año antes 2 capitanes, que llaman los 2 capitanes, que esas 2 personas se iban a encargar de organizar las fiestas del siguiente año. A cada capitán se les daba una bandera blanca y una bandera roja, que eran la insignia de que eran capitanes de organizar las fiestas, encargados de organizar las fiestas del próximo año, ¿no? Entonces, además de las misas que hay una festividad, un desfile que se conoce como el desfile de la marmota. Que con ese se inician las fiestas propiamente, la festividad de San Lorenzo. De la marmota, ¿no? Que muchos, un significado específico no existe, ¿no? Pero investigaciones que hizo mi papá, dice que el nombre original debía ser Marlota. Marlota, que hace referencia a una vestidura árabe. ¿Y por qué se relaciona esto? Muchas de las tradiciones tienen un sentido morístico, se podría decir, que hacen referencia a las victorias, ¿no? A las luchas entre moros y cristianos. Entonces, a esa victoria sobre el cristianismo, muchas de esas celebraciones son adaptaciones a eso. Entonces, ¿qué es la marmota o la marlota? Consta de un farol que se hace de carrizo. En el centro lleva 6 velas y se viste de papel color rojo. El color rojo se va a hacer presente en toda la celebración
de San Lorenzo porque es el color de San Lorenzo. San Lorenzo es el protector contra los incendios. ¿Por qué contra los incendios? Porque es un santo que murió asado en una parrilla. Entonces una característica, si ven al santo, tiene una parrilla. Entonces fue un diácono que murió asado en una parrilla. Entonces el color rojo está presente en todas las celebraciones. Es un color característico. Entonces este desfile va encabezado por esa marlota, esa estructura de carrizo que empieza en la noche. Entonces en aquel tiempo pues era más impactante porque no había luz, pues encendías las velas y veías un farol rojo. Entonces ese farol rojo iba seguido por dos personas, dos hombres, uno vestido de viejita y uno vestido de viejito. Y atrás de ellos iban danzantes, danzantes ópatas con calzón de manta, máscaras de animales, sus guajes sonando, iban bailando al son de una música característica que hasta la fecha se conserva, claro, ya con otras añadiduras de instrumentos, pero originalmente pues usaban el tambor, la flauta de carrizo. Después ya se fueron otros instrumentos como el violín y otras cosas, ¿no? Que se fueron añadiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ese era un desfile que empezaba y recorría todas las calles y recorre todas las calles del pueblo. Entonces se van uniendo las gentes. Entonces es como un desfile de alegría, de inicio, de festividad de San Lorenzo, ¿no? Inician las fiestas de San Lorenzo con ese desfile de alegría que es la marmota o la marlota, como quiera llamar. Termina el desfile en el templo. Entonces ese es el signo que el 8 de agosto empiezan las celebraciones en honor de San Lorenzo de Huépac, ¿no? Eso es el día 8. Y hasta hoy así inicia, ¿no? Día 8 empiezan con esa celebración y el baile inicia desde el día 8, ¿no? ¿Por qué hombres nada más atrás de lo que es la marmota? La marmota, hombres, porque originalmente los danzantes que había ópatas eran hombres. Hombres, incluso mi tata que nos decía, bailaban toda la noche, dice. Bailaban toda la noche el Pascola San Lorenzo. O sea, se quedaban, terminaban la noche y seguían bailando toda la noche. Y le decíamos, tata, ¿y cómo iban vestidos? Ay, estos disolutos, dice, nomás un calzón llevaban, dice, para ellos era mucho, de que no, y un calzón y sin camiseta, dice, y bailaban toda la noche. Entonces era característico ese, ¿no? Ese desfile. Ahora con el tiempo, pues ya va más gente y se disfraza de otra cosa, otros disfraces, ¿no? Pero, por ejemplo, este año se trató de rescatar eso, ¿no? O sea, la idea... volver a retomar la idea original, ¿no? Porque muchas veces sí se desvirtúa con otros disfraces que no tienen nada que ver, ¿no? Con la festividad. Entonces, se sigue haciendo y este año tratamos de rescatarlo de esa manera, ¿no? Entonces, iniciamos con el día 8. Seguimos ya con la gran celebración que se le llama, que es el día 10 de agosto. Entonces, una noche antes, los danzantes bailaban toda la noche igual para recibir el día de San Lorenzo. Se daba la misa de las 5 de la mañana. Y después de las 5 de la mañana se hacía el baile y se hace todavía, porque la misa es igual, y después de la misa de las 5 de la mañana se hace el baile de los matachines. Matachines que es muy característico en Sonora y en varias partes de la República, ¿no? Con elementos muy... Es muy determinante en cada región. En cada región, ¿no? Pero creo que hay elementos característicos que se repiten en varios, como es el elemento de la monarca, que representa la raza española, la malinche que representa la raza indígena. Entonces, ¿qué querían hacer notar los españoles ahí? Era la unión de las dos razas, ¿no? O sea, los atraía el cristianismo, pero había una unión de razas. Entonces, característica especial de ahí de Huépac y de los pueblos que también bailan matachines, que bueno, era Aconchi, que a mí me tocó ver de niño los matachines de Aconchi, que también había variación en el vestido y la variación en la música. Pero desgraciadamente eso se perdieron. Con el tiempo se perdieron y hoy bailan, pero bailan los mismos de Huépac, ¿no? Pero a mí me tocó ver de niño esa variación. Incluso yo platicaba con gentes de Aconchi y me decían, es que ya no recordamos. Y buscando ellos entre sus cosas, vieron una foto antigua y como yo les describía los vestuarios que vi de niño, estaban en esa fotografía, que eso se podía rescatar. Exactamente. Que se podría rescatar, pero ahorita el problema es la música. No hay personas que se acuerden cómo era, que debió de ser muy parecida a lo que tenemos ahorita en Huépac, ¿no? Porque ahorita bailan la misma de Huépac. Entonces, es característico que lo bailan niñas vestidas de rojo. Como le digo, el color rojo
es primordial aquí por San Lorenzo, ¿no? Entonces, ¿cómo van vestidas? La monarca pues sí lleva una vestimenta más elegante, ¿no? Y lleva una corona. Seguida va la Malinche, esa lleva un faldón, un blusón, parecido a la ropa que usaban, ¿no? De manta, y un tocado de plumas, con su guaje. Entonces, todos llevan su guaje, adornado de papel ahorita, que es ahí lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Con papel de China, o papel crepé, lo adornan. Entonces van haciendo la señal de la cruz al mismo tiempo que van haciendo sonar con la música, con el son, su guaje, ¿no? Y hacen diferentes movimientos, desde cruces, entrelaces, o sea, tienen varias secuencias, ¿no? Los matachines. Que son bastante largos, no duran como unos 30 minutos, duran las muchachitas danzando, ¿no? Eso, pero básicamente representa la unión de dos razas. ¿Y por qué mujeres? Porque en muchas regiones lo bailan hombres. Entonces, investigando por qué en esa región del Río de Sonora lo bailan mujeres, especialmente puras mujeres, ¿no? Entonces, investigando nos dice que cuando llegan los españoles toman a los hombres para la agricultura y toman a los hombres para explorar nuevos terrenos que los servían de guía, aprovechando que los ópatas eran diestros en la cuestión militar y por si se les encontraban otros ahí, pues los llevaban, ¿no? Y los minerales también. Y los minerales también, entonces les servían de guía, les servían de trabajadores, y entonces las mujeres las dedicaron al cuidado del templo, entonces se dedicaban más al cuidado del templo, del hogar, y entonces con ellas empezaron a trabajar esas tradiciones, que si bien es cierto en otras hay hombres también, pero por ejemplo los matachines fueron trabajados con ellas, ¿no? En especial con jovencitas, ¿no? Por ejemplo, los ópatas sí tenían una danza que era la danza de la lluvia, que esa ya no se baila, se perdió, pero también era por jovencitas, entonces supongo que ahí tomaron la variante de ellos, y igual el pascola que bailaban ellos, pues parte de la marmota la toman. Entonces, ahí fueron tomando elementos, ¿no? Y que fueron también sirviéndoles, porque, o sea, les gusta bailar, les gusta cantar, entonces vamos a traerlos, hacemos una adaptación de sus danzas y los atraemos, ¿no? A la religión. Y dentro de la festividad el turco es parte también de lo mismo. El turco es el cierre ya de las fiestas. Okay. ¿Qué es el turco? Es un desfile de caballería. Que esa característica, volvemos aquí a las batallas de los moros, los españoles, los cristianos, llevan a un príncipe turco, prisionero. Entonces, ese príncipe turco va con una vestimenta característica como príncipe también, color rojo también, ¿no? Que lleva un turbante con una piedra preciosa. Ese va en un caballo blanco. Y eso lo custodian 2 soldados, que llevan su bandera blanca y su bandera roja. Entonces este desfile de caballería recorre todo el pueblo y se van uniendo todos los jinetes que quieran. Y después ese desfile se pierde ya en las calles, ¿no? Y con eso se da por término la celebración de San Lorenzo. Tiene que ser el caballo blanco del turco blanco y con el príncipe, y volvemos el color rojo, ¿no? Incluso si ustedes visitan el templo, van a ver que San Lorenzo es el color rojo y el fondo muy característico es sus cortinas color rojo en el fondo, ¿no? Que resaltan mucho, ¿no? Ahí. Aquí tienes una fotografía que es en blanco y negro, precisamente sobre la marmota, ¿no? Sí. Más o menos, ¿de qué tiempo estamos? Esa fotografía es de los años 60, más o menos, mediados de los años 60. Si fijamos, ahí todavía estaba la característica original, que es la marmota y los 2 hombres vestidos, uno de viejita y uno de viejito. El que va de hombre viejito es Panchín, que ese no podía faltar, el personaje muy importante, ¿no? Y vaya que sí. Ahorita, por ejemplo, retomando, no existe la figura de los capitanes, que antes seleccionaban un año y organizaban, pero que existe desde hace muchos años. Hay familias que ya se dedican, por ejemplo, a la marmota, y una familia en específico que siempre la hace. Que siempre la hace y la organiza. Entonces, ¿qué se encarga de hacer? Desde tiempo antes, vuelve al mar, porque pues el papel se va deshaciendo. Pierde color. Ajá, y otra cosa que se pierde, es muy característico que llueva en las fiestas de Huelva. Entonces muchas veces va el desfile de la marmota y empieza la lluvia. Empieza a decolorarse. A decolorarse, ¿no? Entonces
Hay familias que se dedican a eso y por generaciones van pasando, ¿no? Van pasando, y esta familia tiene ya desde los años 60 más o menos Con esa responsabilidad. esa responsabilidad, ¿no? Que igual va pasando De generaciones, sí, ya van los nietos ahorita, pero ahí la familia Carmelo es la encargada, ¿no? de Esa es eso. la importancia que tienen los pueblos para la sociedad, para las nuevas generaciones, ¿no? Realmente, qué importante el rescate a través de la figura de un cronista, de un historiador, que nos permite acercarnos a lo que muchas veces pudimos imaginarnos, ¿no? Exactamente. A veces a través de una fotografía, de una charla, simplemente de una estructura, de algo que fue de un edificio, que nos permite ir valorando un poquito más la esencia de nosotros como pueblos, como identidad, y conocer todo lo que es parte de nuestra esencia. Exactamente, y ahí como función del cronista, como bien mencionas, que lo empezamos este año, es retomemos, o sea, se mantiene la tradición, pero retomémoslo como era originalmente. O sea, retomemos como es, con los elementos que es. Entonces, es importante, o sea, que se sigan las tradiciones, pero como son, con los elementos que eran, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues se van agregando otros elementos, pero lo importante es mantener los elementos originales, que dieron origen a la tradición, ¿no? ¿Han batallado para retomar lo que era antes? No batallamos, fíjate. Sí, hay la disposición. Hay la disposición, incluso, por ejemplo, esta familia que se dedica a la marmota, y ya platicamos, y ellos encantados, o sea, me dice Omar, lo que se tenga que hacer, como se debe hacer, nosotros estamos dispuestos. Ellos encantados de ser responsables de mantener esta tradición y de pasarlos a sus hijos, nietos y demás. Entonces, este año que yo platiqué con ellos, me dicen totalmente abiertos a que se retome, y así lo hicimos, ¿no? Que ahora fue pues de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, este año no fue en la noche. ¿Por qué? Porque el 8 fue sábado en la noche. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Si lo sacamos un sábado en la noche de manera tradicional, pues debido a la contingencia la gente se nos iba a unir, quieras o no. Entonces, ¿cómo fue ahora? Se subió la música en un carro, los danzantes también en un carro, la marmota en un carro, entonces nomás se recorrió por la mañana. Entonces no se perdió la tradición, pero se hizo adaptado. De esa manera, con la sana distancia. Exactamente. Con toda la situación que nos está, pues que estamos viviendo ahorita en la actualidad, no nada más Huepa, Sonora, sino el mundo. Exactamente, el mundo. Entonces hay también que ser responsables, ¿no? Como cronistas, sí, hay que mantenerlos, pero hay que tener cuidado, ¿no? De cuidar a la comunidad y también. antes que se nos termine el tiempo, porque como ustedes saben, en la televisión los tiempos son bien marcados. Sí. No quiero dejar pasar que nos platiques un poco sobre ese documento tan importante que tiene Huepa y que es importantísimo para el país, como es la carta, el documento de la independencia. La copia del acta de independencia, no, sí, es una litografía del acta de independencia. Entonces, revisando unos escritos e informes, dice, en Huepa las escuelas se estaban preparando en 1909 para festejar el centenario de la independencia, ¿no? Entonces estaban preparando, entonces los documentos nos dicen, ya se contaba con una copia del acta de independencia. Entonces ahí mi papá se encargó de investigar, o sea, pero ¿cómo llegó, pues? O sea, me dicen los documentos que en 1909 ya se estaban preparando para el centenario, pero que ya tenían un acta de independencia. Entonces, ¿cómo llegó? Entonces, investigando, con varias personas, casualmente llega con su papá. Y su papá le dijo, yo fui testigo de cómo fue eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice, en esa época llega a la región un sobrino de don Porfirio Díaz, que al parecer le causaba problemas allá en el centro, y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar para allá como recaudador y vete para allá, para Sonora. Entonces él se trajo varios juegos de esas copias litográficas que era la técnica que se usaba, ¿no? De la copia de, y las vendió ahí en los pueblos, entonces ahí en Huepa. Entonces eran juegos, era el acta y una litografía de los héroes de la independencia, autografía, ¿no? Que decía que venía el nombre, ¿no? La firma original, que era una copia litográfica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces,
Ahí varios comerciantes, como fueron la familia del general Padilla, compraron estas, ¿no? Entonces adornaban sus casas y sus corredores, ¿no? Entonces, con ese documento, o sea, varios de esos se perdieron por las lluvias y eso, pero quedó esa copia. Entonces mi abuelo se las pide a esos familiares, a esos comerciantes, y les dice, por favor, regálanos para que esté en un lugar digno que es el ayuntamiento. Entonces, después de mucho tiempo se les entrega y le dice a mi abuelo, te la voy a entregar, pero con la condición de que tú te encargues de que esto se cuide y sea cuidado por generaciones y que lo conozcan, ¿no? Lo preserven por todas las generaciones. Y ahí es como llega al ayuntamiento, y que ahí está en un lugar especial en el ayuntamiento de Huepa, ¿no? Entonces, pues todo eso tenemos en Huepa. Entonces hay que ir a visitar Huepa, hay que visitar nuestros pueblos, que la verdad no se van a arrepentir. Nosotros como cronistas nos damos cuenta precisamente de todo el tesoro que hay, y no nada más en lo que podamos ver como vestigio, sino en la propia gente, en los habitantes. Esa manera de que cómo te tratan, cómo abren su baúl de recuerdos. ¿Para qué? Para que se den a conocer. Exactamente. Pues maestro, es un gusto estar este día, sobre todo celebrando el 78 aniversario de la máxima casa de estudios como es la Universidad de Sonora, que pues a través de los cronistas del Museo Regional estamos haciendo estas series de entrevistas de cronistas para que conozcan pues un poco de lo mucho que se hace en el rescate, en la labor de rescate, y sobre todo, como bien comentabas ahorita, en ir armando la historia para mañana de los hechos actuales. Exactamente, sí. Te agradezco, Carlos, por la invitación, y agradezco a la Universidad de Sonora este espacio. Como lo mencioné al principio, pues es importante dar a conocer más nuestros pueblos, que a lo mejor podríamos decir, pues, ¿qué pueden tener? Pues ya vimos que sí pueden tener muchas cosas. Tienen personajes. Sí. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes y buen día.